Él creyó que ella se desvanecería en la estática de la ciudad, convirtiéndose en otro rostro desdibujado por la lluvia y los cristales. Sin embargo, ella siguió caminando, obstinada, hasta que el estruendo se fue disipando y el cielo pareció recordar la forma de imponer el silencio. La reunión de despido duró exactamente 7 minutos. Vacíe su taquilla. Devuelva la credencial. Reestructuración. Una palabra vacía que sonaba al pesado arrastrar de muebles viejos sobre el suelo de una habitación desierta, sin dejar rastro de humanidad. Salió con una caja de cartón, una mochila desgarrada por el uso y el perro que una vez la siguió desde un callejón del refugio y jamás la abandonó. Finn, cuyo pelaje amarillo se había desvanecido hasta el color del crepúsculo. Sus ojos, como esa franja del amanecer que aún no se decide a brillar. Durmieron 2 noches bajo un paso elevado, luego una en la estación de autobuses, y después ninguna, porque conciliar el sueño exigía una clase de seguridad que ella había olvidado cómo conseguir, o permitirse. La carta llegó envuelta en la bondad más pequeña posible. Un empleado del refugio gritó su nombre, sorprendido al descubrir que correspondía a una persona real. Un sobrecertificado, cuyos bordes estaban gastados por demasiadas manos. Dentro, un pulcro párrafo de una oficina del condado, a 3 horas al norte, indicaba que, según el expediente sucesorio 88.415, la parcela inmobiliaria número 17B04 había sido transferida a su pariente más cercano. Unas coordenadas de mapa y una nota al pie, como una huella dactilar humana dejada por el empleado, parece ser un antiguo búnker de defensa civil. Valor fiscal actual, $200. Impuestos pagados en su totalidad. Ella se quedó mirando la hoja hasta que los números perdieron todo significado, luego miró a Finn. ¿Alguna vez has dormido bajo tierra? Él golpeó la cola contra el suelo, como si dijera, bajo tierra. Sobre tierra. Lo que importa es estar juntos. Hicieron autostop con camiones madereros y con esa clase de sedanes que se detienen primero por los perros y solo después por las personas. El camino ascendió por la espina dorsal de una montaña desgastada donde los pinos cosían el cielo a la tierra. Al caer la tarde, la lluvia se convirtió en algo más fino, casi como un aliento tenue. La última milla no era una carretera, sino una sutura apenas visible en la hierba, y el viento traía el olor a hierro y a musgo húmedo. El búnker se acurrucaba en un claro, medio engullido por la ladera de la colina. El marco de la puerta de hormigón estaba incrustado de liquen. Una escotilla de acero oxidada yacía torcida sobre sus bisagras, como si una vida anterior hubiera intentado abrirla para luego cambiar de opinión. Junto a la entrada, un cartel amarillo se inclinaba. Refugio antiaéreo. El triángulo del símbolo se había desvanecido hasta convertirse en un mero recuerdo de peligro. Ella se detuvo con las manos en las correas de su mochila y escuchó. El viento entre los pinos sonaba como un coro bajo. Un goteo en el interior. Metronómico. Paciente. Finn se apoyó en su espinilla. Parece un hogar, dijo ella, y se sobresaltó al darse cuenta de que lo decía en serio. A la izquierda de la entrada, alguien había pintado números en negro que ahora se leían como la sombra de una vieja aritmética. Ella empujó. La escotilla cedió con un gemido, el tono exacto de un sueño que se retira lentamente. El aire que ascendió era fresco y sabía débilmente a monedas y papel antiguo. Su linterna encontró las escaleras. Estrechas, de hormigón, húmedas. El perro dudó en el primer escalón, luego descendió con más fe que pruebas. Al fondo, un pasillo corto se abría a una única habitación revestida con estanterías metálicas. Las reliquias del miedo esperaban allí cortésmente. Bidones de agua abombados por el paso del tiempo. Paquetes de galletas saladas apilados como lápidas. Una radio de manivela estaba allí, abierta al silencio. En la pared del fondo, alguien había anotado una hilera de fechas y las había tachado con un único y fuerte trazo. Dejó caer su mochila y se hundió hasta el suelo, con la espalda apoyada contra el frío vientre de la tierra, hasta que su respiración se acompasó con el lento pulso del búnker. Heredado, murmuró, saboreando la palabra como una semilla obstinada. Nunca había heredado nada más que preocupaciones y afín. Una etiqueta colgaba de un clavo junto a la entrada, su cuerda fosilizada por el polvo. Unidad familiar Enslo. Capacidad 6. Debajo, letras más pequeñas expresaban gratitud del Comité de Defensa Civil. ¿Gratitud por qué?
Por tener miedo de la manera correcta. Por obedecer. Ella se rió, luego se disculpó con la oscuridad. La noche ascendía desde el suelo en lugar de descender desde el cielo. Desenrolló su saco de dormir, le dio a Finn las últimas croquetas y se comió las galletas saladas que sabían a salvación, pretendiendo que eran alimento. Pensó en llamar al número de la carta para asegurarse de que no se trataba de un error, pero se contuvo. Hizo una promesa que no dijo en voz alta. Quedarse 3 días. Ver si el techo goteaba. Ver si la montaña la reconocía como algo más que un dolor pasajero. En la segunda mañana, una niebla densa se posó en el claro, como un visitante que aún no se decidía a llamar a la puerta. Encontró un estrecho conducto de ventilación en la parte trasera con una escalera que ascendía hacia un cuadrado de luz pálida. Los peldaños estaban resbaladizos por la condensación, y sus palmas le ardían por el frío. Arriba, una rejilla oxidada cedió al esfuerzo de sus dedos y se abrió hacia afuera, revelando una pequeña cúpula de hormigón a nivel del suelo. Hiedra crecía por sus grietas como venas. Desde allí, pudo ver la curva de la colina, la hierba quebradiza, y la línea de pinos como una frase que había decidido terminar sin punto final. Y más lejos, la línea del tejado de una casa que no había notado la noche anterior. Gris y de hombros cuadrados, engullida por la hiedra, con ventanas vacías. Ella salió y se paró al borde del claro, mientras Finn se adelantaba hacia el límite donde el prado se convertía en un sendero accidentado. La casa esperaba con la paciencia de las cosas que pueden permitírselo. De cerca, era más grande. La mansión de un terrateniente cuya ambición había pasado hacía 2 siglos. Chimeneas gemelas magulladas por las inclemencias. Un porche de 2 pisos cuyos pasamanos se inclinaban el uno hacia el otro como ancianos conspirando. Escalones de piedra deformados por raíces tercas. La puerta principal estaba asegurada con una cadena que se había convertido más en una idea que en metal. Pegó la oreja a la madera y no escuchó nada, salvo la propia casa esforzándose por no recordar. Finn olfateó un hueco en el porche donde las tablas se habían rendido. Algo brilló en el borde del escalón. Un óvalo de latón estampado con el número 14. Reconoció el sufijo de la parcela de la carta y se lo guardó en el bolsillo. El metal estaba inesperadamente cálido. El tercer día, mientras barría el polvo del suelo del búnker con una rama de pino, encontró la escotilla dentro de la escotilla. Una junta cuadrada en el hormigón bajo el estante donde se habían hundido los bidones de comida. La rodeó con la linterna, se arrodilló y pasó las yemas de los dedos por el borde hasta que se engancharon en una hendidura para la mano. Cuando tiró, el panel se levantó con la reticencia de un viejo hábito que es cuestionado. Abajo, una cavidad no más grande que una maleta. El aire interior era más frío, más limpio, como si hubiera sido protegido del tiempo por una clara intención. Dentro, yacía una caja de madera, envuelta en tela encerada y atada con 2 correas de cuero. La sacó, depositándola sobre la mesa que había sido diseñada para serlo todo, un escritorio, una estación de mensajes, un lugar para que una familia contara los días hasta que los números dejaran de importar. Finn colocó la barbilla en el borde de la mesa, como si estuviera bendiciendo el acontecimiento. Cortó las correas con su navaja, retiró la tela encerada y no encontró ni joyas, ni bonos al portador, ni la clase de efectivo que podría transformar a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Encontró paquetes de papel de seda atados con cuerda, sobres numerados con una letra mayúscula y tosca, una grabadora de casete gris con una sola cinta etiquetada a lápiz, ponme primero. Un plano doblado, un libro de contabilidad, y una pila de Polaroids cuyos fantasmas químicos se habían desvanecido en una paleta de peltre y tonos cardenales. Pulsó el gran botón cuadrado de la grabadora, esperando solo estática, y fue recibida por el sonido de una manga rozando el plástico y luego una voz de hombre que se aproximaba a un susurro al moverse lentamente por la boca. Si esto se reproduce, es que el pestillo aguantó. Mi nombre es Richard Renshaw. Mi padre vertió este búnker y lo abastecimos de la misma manera que uno llena un corazón con cosas que espera no necesitar, pero que guarda de todos modos. Si usted es otro Renshaw, lo siento. Si no lo es, estoy agradecido. De cualquier manera, lo que ha encontrado es una deuda medida con una extraña aritmética. La voz hizo una pausa, como si se girara para mirar algo más allá del micrófono. Verá números en el sobre que marqué con una estrella. Dirán 300 millones de dólares. Es una ficción que inventé para saber cuánto pesaba la verdad.
No se enfade todavía. Se quedó inmóvil, con la cinta pegada a la oreja. 300 millones. El número no cabía en la habitación. No encajaba en su vida. Se sentía como una broma pesada y, a la vez, como una sentencia inapelable. Ella le permitió continuar. Durante la guerra y después, Enslow y Hart aceptaron contratos para los que no estábamos preparados y pagaron a los hombres menos de lo que se les debía. Cuando la presa falló, fue un acto de Dios para los periódicos y un acto de negligencia en salas donde nadie escribía nada. La gente se ahogó. Lo llamamos clima, porque el clima no puede demandarte. Llevé ese número en mi cabeza hasta que hizo un nido. Cuando mis manos temblaban demasiado para firmar, empecé a escribir. Cada nombre que recordaba, cada historia que escuchaba en el restaurante de hombres que se sentaban con el sombrero en las manos y nunca me miraban lo suficiente para saber que yo estaba escuchando. Le pregunté al predicador cómo pagar lo impagable. Él dijo, viviendo correctamente a partir de ahora, que es la clase de cosa que se dice cuando tienes las manos limpias. Así que decidí construir algo y llamarlo penitencia. Las orejas de Finn se levantaron ante un sonido en la cinta. Un rasguño, un fósforo. Este búnker existe porque temíamos la catástrofe equivocada, dijo Richard. Temíamos que el cielo se abriera cuando lo que se estaba rompiendo éramos nosotros mismos. Hice un libro de contabilidad de los salarios que guardamos por accidente y luego a propósito. Multipliqué por años, por noches sin calefacción, por platos vacíos, por la palabra, papá, dicha a un hombre demasiado cansado para responder. El número alcanzó los 300 millones cuando la tinta se agotó. La grabadora hizo clic, terminando una cara de la cinta. Ella la giró automáticamente, como si se hubiera estado preparando toda la vida para este momento y no necesitara instrucciones. Si está escuchando, extraño o pariente, los planos que hay en esa caja son para algo que nunca construimos porque yo no creía que la gente vendría. Mi hija sí creía. Pensó que podríamos convertir nuestro miedo en un refugio con ventanas. Dibujó un plan para una escuela que no es una escuela. Una clínica que no es una clínica. Una cocina donde nadie tenga que explicar lo hambriento que está para merecer un plato. El plano tembló en sus manos. Un corte transversal del búnker con amplias adiciones que se elevaban de nuevo hacia la luz. Un pasillo largo contra las luces. Habitaciones etiquetadas como silencio y calor y teléfono. Un jardín cuyas hileras no llevaban nombres de verduras, sino de verbos. Sentarse, quedarse, respirar. Lo llamamos lo no gastado, de unspent, dijo Richard. Porque el dinero que atesoramos se volvió duro y frío, mientras que la bondad que nunca dimos se calcificó en vergüenza. Escribí a empresas, a la ciudad, a cualquiera con un sello oficial. Me respondió un joven becario que me envió un folleto sobre fondos de donantes y una bonita carta diciéndome que nunca es demasiado tarde para tener un impacto. Luego me morí. La cinta ofreció una risa breve y poco practicada. No hay ni un solo dólar en esa caja. Hay algo más extraño. El libro de contabilidad es un lenguaje que la gente reconoce. El plano es una oración para carpinteros. Las historias. Léalas en voz alta si las luces se apagan. Detuvo la cinta y se quedó muy quieta, consciente de repente de cómo el búnker retenía el sonido, de la misma forma que una mano retiene el agua. Abrió el libro de contabilidad. Dentro, nombres y líneas cuidadosas, fechas, notas, pequeñas sumas al principio. $32.50 descontados del salario de marzo. $11 para las nuevas botas de un hijo que nunca se compraron. Luego, las matemáticas se hinchaban en anotaciones que le cerraban la garganta. Multiplicar por el invierno del 59 3 veces. Añadir el sonido que hace un hombre al ver cómo se inunda su pasto. Sumar el costo de las manos de Rose. Su temblor. Lo que le arrebató. En la parte posterior, una página final estaba dedicada a una sola línea, nuestra parte por mirar hacia otro lado. $000. Debajo, una inscripción tan delicada como una disculpa, querido quien quiera que venga, mida este número no por sus ceros, sino por las puertas que usted abra. Lloró de la forma en que lloran las rocas cuando la lluvia persiste el tiempo suficiente. Lenta, obstinadamente, de dentro hacia afuera.
Luego extendió el plano sobre la mesa y alisó los pliegues con las palmas hasta que el papel recordó que su intención original era estar plano. Finn presionó su nariz contra una caja etiquetada como «radiador» y estornudó a modo de bendición. Ella se quedó. El acto de quedarse no parecía una ceremonia solemne. Parecía barrer el búnker un poco cada mañana, sostener la escotilla con una roca, cargar cubos hasta el arroyo, poner una tetera en una estufa de camping que calentaba el agua con la competencia implacable de las máquinas a las que no les importa a quién sirven. Subió las Polaroids a la luz. Hombres con cascos de seguridad, bolsas de almuerzo de papel marrón, una niña con trenzas de pie en el borde de unos cimientos recién cavados. Su pelo atrapado en medio de una risa por la mano de un padre. Un picnic en la plataforma de un camión donde un niño sostenía una armónica como si fueran instrucciones para la alegría. En la parte posterior de una de ellas, con la misma letra cuidadosa, no sabíamos que éramos la historia. Cada tarde caminaba hacia la casa, descifrando cerraduras que se habían convertido en metáforas, y encontró una forma de entrar por una puerta lateral cuya bisagra había olvidado la lealtad. Dentro, el polvo yacía como nieve a la deriva. La pintura colgaba de las paredes a jirones, pero en un armario junto a la escalera, encontró algo que le robó el aliento. Una hilera de cuadernos etiquetados con letra de mujer. Eliza H. Año 1. Año 2, año 3. En la página 1 del año 1, si el mundo se acaba, ¿seguiremos debiéndonos la verdad? Yo creo que sí. Mi padre cree que quizás. Esta casa solía ser ruidosa. Estoy dibujando formas de hacer que el silencio alimente a la gente. El cuaderno era el gemelo del plano. La versión de una hija que no tenía en cuenta la fontanería, sino la ternura. Llevó los cuadernos de vuelta al búnker, los colocó junto a la caja y empezó a leerlos en voz alta por la noche, como cuentos para dormir para un lugar que nunca había sido acostado correctamente. La gente llegó de la misma forma en que la necesidad llega, sin llamar, en diferentes idiomas, disfrazada de recados. Un guardabosques con un tobillo torcido pidió cinta adhesiva y se fue con un tazón de sopa y la promesa de volver con una caja de herramientas. Una mujer en un sedán con un niño dormido en el asiento trasero se detuvo porque los neumáticos no eran adecuados para la grava. Dijo que estaba dejando a alguien, y no dijo quién. Un chico en una moto de tierra se quedó al ralentí en el borde del claro, fingiendo que estaba perdido. A cada uno de ellos les dijo la misma verdad. Esta era una habitación con una mesa y una tetera y una historia que solo pedía que te sentaras. No les habló del número, porque los números convierten las bocas en calculadoras. Les habló del libro de contabilidad medido en puertas. La voz se convirtió en rumor, se convirtió en una dirección que podías dar si te lo pedían amablemente. Llegaron voluntarios porque a la montaña le gusta observar a la gente hacer cosas que no están a la venta. El guardabosques regresó con herramientas y una sonrisa que era como una solución. Un electricista jubilado miró el panel con afecto y dijo, viejo, pero honesto. Dos adolescentes arrastraron ramas caídas y, a la manera de los jóvenes que aún no temen su propia bondad, pintaron un cartel para el camino, lo no gastado, y debajo, más pequeño, todo lo que tenemos es tiempo y agua caliente. Ella presentó algo en la oficina del condado, porque algunos tipos de bondad necesitan armadura de papel. La empleada la recordó de la llamada telefónica del refugio y no hizo preguntas que doblegaran la espalda. El búnker se hizo menos búnker. A cada hora, abrían una ventana según el plano y la enmarcaban con madera que todavía olía al árbol del que procedía. Instalaron una tubería para llevar agua del arroyo a través de un filtro construido con paciencia y grava. Pintaron una pared del azul de los sistemas suaves. Etiquetaron los estantes no con sustantivos, sino con los verbos que Eliza había impreso con una letra inclinada y pulcra. Sentarse, respirar, reparar, llamar. Durmió mejor bajo tierra que en cualquier habitación sobre el suelo, porque la tierra le hacía una promesa que siempre había tenido la intención de cumplir, te sostendré desde abajo. Una noche, un hombre con un abrigo demasiado fino para el camino entró en el claro, arrastrando preguntas. Se presentó como abogado de Ensley Hart. Ella se sorprendió de que el nombre aún tuviera voz. Hemos oído hablar de actividad en una parcela familiar, dijo, como si la actividad fuera una acusación. Ella lo invitó a bajar. Agachó la cabeza bajo la escotilla y se quedó dentro como una persona que entra en una iglesia por error. Examinó el plano,
el libro de contabilidad, las cazuelas dejadas por un vecino que insistía en que la comida es una especie de tornillo que mantiene unidas las paredes. ¿Hay dinero?, preguntó finalmente. Cada letra pesada para un tribunal. Ella le entregó la grabadora y pulsó «reproducir». Él escuchó sin interrumpir. Miró la última línea del libro de contabilidad durante un largo rato. Se sentó, una decisión que no pareció darse cuenta de que estaba tomando. 300 millones, dijo, y en su boca, la cifra no era un número, sino la confesión de haber hecho cálculos en la moneda equivocada. Podríamos. Comenzó, y luego se detuvo. ¿Qué pretende usted? Ella los sorprendió a ambos al responder sin ensayar. Gastarlo. Él esperó, quizás el nombre de un banco. Ella le entregó una taza de té sobre las cosas para las que estaba destinado ese dinero. Huertas, calor, escucha. Nunca alcanzaremos esa cifra. Ese no es el punto. Él miró alrededor de la habitación como si intentara memorizar una ecuación que se negaba a resolverse. Será demandada, dijo suavemente, sin amenaza, como un informe meteorológico. ¿Por quién? Por el pasado. Ella sonrió de una manera que le daba espacio para quedarse. Entonces puede ponerse en la fila como todos los demás. Él no se quedó. No esa noche. Pero una semana después, llegó una caja con su tarjeta y una nota adjunta a una pila de formularios en blanco que les proporcionarían el escudo justo para seguir construyendo. En la parte inferior, escribió, mi padre se cayó de la presa. Sin demandas, sin funeral. Gracias por permitir que el número fuera algo más que peso muerto. Ella escribió recibos a nadie y los guardó en un frasco etiquetado para lo que nunca se debió. El invierno los encontró. La nieve dibujó su blanco cuidadoso sobre el claro. El búnker respiraba lento, sus tuberías hacían tic-tac como una casa tratando de decirte la temperatura de sus sueños. En la noche más fría, una mujer llamó, con los labios hinchados por el particular agotamiento de nunca haber sido preguntada sobre lo que le dolía. Le calentaron las manos y no dijeron nada que necesitara permiso. Durmió en un catre bajo una manta que olía a cedro y limpieza. Por la mañana, lloró ante el silbido de la tetera, es decir, experimentó el raro milagro de un sonido ordinario llegando a tiempo. ¿Qué le debo?, preguntó, el pánico apretando el músculo de la garganta que rige el valor. Una puerta, dijo la encargada. Abra una para alguien en algún lugar. En las últimas páginas del libro de contabilidad, comenzó una nueva sección con un rotulador, porque el dolor de la tinta antigua se había ganado un descanso. La tituló con una broma privada y una promesa, devoluciones. Debajo, con letra más pequeña, 12 de diciembre, la chica del gorro verde volvió a reír. 3 de enero, Tom arregló el enchufe y le enseñó a Max. 9 de enero, alguien dejó 5 kilos de patatas y ninguna nota. 1 de febrero. Lo escaso es abundante. El número en la parte superior de la página antigua no cambió. No era necesario. El plano se suavizó en sus pliegues de tanto ser doblado y desdoblado por muchas manos. La casa de la colina perdió algo de yedra y ganó una puerta que no luchaba tanto contra el clima. Colgó una de las Polaroids en un clavo junto a la nueva ventana. La risa de Eliza capturada en medio vuelo. Prueba de que la luz deja un registro cuando se le pide. El primer día del deshielo, un niño llegó con una caja de zapatos. La vació sobre la mesa. Monedas, un reloj con el corazón parado, una cinta, una medalla de plástico que una vez significó el primer puesto. Dijo, mi abuelo trabajó aquí. Él guardó esto. ¿Sienten? Más pesadas de lo que parecen. Ella pensó en la línea de la carta, mide por puertas. Dejó el trozo de metal en la repisa etiquetada como, reparaciones. Ayúdame a colgar una cortina, le pidió. Y él lo hizo. Más tarde, lo miró comer sopa, con esa concentración de quien descubre una nueva aritmética para un tipo de hambre que ya tiene solución. A finales de la primavera, llegó una carta. La traía el mismo mensajero, cuya bondad inmutable era como una insignia imposible de fijar en la camisa. El sobre iba dirigido a nadie en particular, al búnker que ya no existe, y dentro había un cheque por una suma que en otro momento le habría quitado el aliento. Ahora, en cambio,
Se sentía como un simple ingrediente, una anotación breve en el apartado de concepto, dedicada a la memoria de un padre al que le habían pagado $2 de menos y que jamás llevó la cuenta de las injusticias. Clavó el cheque en la pared con una chincheta, esperando el momento de decidir a qué puerta correspondía ese pago. Cuando soñaba ahora, sus sueños ya no eran sobre caer, o sobre ser evaluada y hallada incompleta. Soñaba con puertas, cientos de ellas, todas entreabiertas, dejando escapar una luz que se filtraba sin vergüenza ni humillación alguna. A veces, en el sueño, volvía a ser niña, el perro era nuevo y la crueldad del mundo solo aparecía de manera predecible, con un horario fijo. Despertaba con la sensación física nítida de haber recibido un permiso, una autorización para existir. En el aniversario de su llegada, esa fecha que ella no había querido señalar, pero que de todos modos la había marcado, subió a la casa con Finn y se sentó en los escalones del porche. El viento entre los pinos libraba consigo mismo la misma vieja discusión y perdía otra vez, hermosamente. Sacó de su bolsillo el óvalo de latón, el que llevaba grabado el 014, y lo frotó con el pulgar hasta que una tenue capa de brillo se reveló. Nos quedaremos, le dijo a la casa. Pero mantendremos la escotilla abierta. La casa pareció inclinarse, notándose un poco menos exhausta. De vuelta abajo, pulsó el play en la grabadora por última vez. Aunque conocía cada palabra, la voz de Richard resonó, ya entretejida con la atmósfera de la habitación. Estimado, quienquiera que venga, mida este número, no por los ceros, sino por las puertas que usted abra. Pausó la cinta y habló hacia la máquina sin grabar, porque algunas respuestas son demasiado suaves para el plástico. Lo hicimos, dijo. Lo estamos haciendo ahora. Finn suspiró, como suelen hacerlo los perros cuando reconocen que se ha pronunciado una promesa en voz alta. El anochecer se congregó alrededor de la escotilla. El claro mantenía una quietud que no necesitaba contener la respiración. Abrió el libro de contabilidad sobre la mesa en la página de ese día. No escribió nada abajo, devoluciones, porque hay días en que la devolución es el día en sí mismo. Sopló la lámpara. La oscuridad llegó como una amiga que sabe que no debe hablar primero. Y en algún lugar sobre la tierra, más allá de los pinos, más allá de las chimeneas torcidas, más allá del último tramo decente de carretera, vidas invisibles para ella, pero igualmente tocadas, se ajustaron una fracción hacia la calidez, como si un número en el mundo hubiera cambiado no por sus dígitos, sino gracias a una puerta, que alguien había desbloqueado en silencio y dejado entreabierta.